Pascua a todos nuestros seguidores, a las fans y a las desoxigenáticas. Y también a todos los que se faltan de la cara. Otra Semana Santa más en la República del Paraguay. Todos aquellos que comieron chipa, por favor, un aplauso. También los que comieron chipa en otros países. Como todos los años en Paraguay, celebramos la Semana Santa. Para muchos de nosotros la Semana Santa lo disfrutamos de diferentes formas. Está la manera religiosa y la manera que para todos es feriado. Bueno, los perros, la otra semana ya arranca la Semana Santa. ¡Feriado! ¡Vacaciones por una semana al menos! Por fin iré a misa toda la semana. Gracias, Señor. La Semana Santa trae cosas buenas y malas, especialmente para los alumnos. Hay algunos que ya no tienen clase a partir del lunes, pero hay otros que tienen clase hasta el miércoles. Ay, mira, boludo, qué rico que te la chipa tu mamá. ¿Cómo no te la sientes tan rico? Riquísimo como está de ayer lunes ya estuvimos haciendo porque ya no tuvimos más clase ayer. Ah, pero. No, pero. Ay, este bobo tiene que estudiar hoy. Ahora bien está la otra parte importante de la Semana Santa. Estamos hablando de la parte laboral. Hay gente que trabaja de lunes hasta el Jueves Santo. Y están los que no trabajan, los que tienen libre toda la semana. Y por supuesto están los que trabajan el miércoles santo y los que no trabajan ese día. Hola, Mario, ¿cómo estás? ¿Todo bien también? Te quería decirte nomás que estoy sola en casa, estoy re cachonda y es el miércoles santo y tuve libre en el trabajo, ¿podés venir? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Belén, ¿todo bien? No, justo hoy tengo que trabajar. Acá la empresa no me permite tener hoy día suelto. Sí, no. Y mañana no puede ser. Hola. La parte tradicional de Semana Santa, como todos sabemos, son las deliciosas chipas. Nuestras tías, nuestras abuelas, nuestras propias mamás se reinventan como cada año haciendo un perfil tipo Doña Clara, queriendo ser cocinera y haciendo sus propias chipas. Ahora, si bien sabemos, existen varios tipos de chipas. Aquellas chipas que por Caigüe compras de los colectivos, por tan solo 500 guaraníes. Y están las famosas chipas Barrero. ¿Cuánto comieron de chipa Barrero? Chuchi que se vende en los barrios, una famosa camioneta 4x4, ¿verdad? ¡Qué leve! Increíble, qué leve el comer chipas que te venden en una 4x4 del año, viejo. Claro. Y están las chipas de Semana Santa que las hacemos a manos con las mamás, que en algunos casos son más duras que una piedra. ¡Ah! ¡Mi diente! Boludo, no será. Bueno, toma, dale. Mira, corre mi celular será. ¿Cómo veo qué? ¿Qué pasó? Ya, que el tipo que se va corriendo me robó mi celular. ¿Tu celular te robó? Sí. Espera, yo voy a solucionar esto. Si hay algo que nos destaca a todos los paraguayos en Semana Santa, es la de visitar a nuestros parientes. Y esta es la parte de Semana Santa donde tus parientes no saben si es una ventaja o desventaja que vos le visites. Hola, abuela, vengo a pasar la Semana Santa en tu casa, vamos a comer mucho. Permiso, abuela. Gracias, abuela. Chao. De igual manera, muchas gracias a todos los parientes que nos recibieron en Semana Santa. Yo personalmente quiero agradecer a mis tías del interior por haberme recibido en su casa. La pasemos bien en Semana Santa. ¡Bravo! ¡Tía! Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy que trata sobre la Semana Santa. No se olviden seguirnos en Twitter, @desoxigenados. Tampoco olvides que puedes seguirnos en Facebook. Facebook es gratis en Paraguay. Seguinos en facebook.com/desoxigenados. Si quieres tener el mejor humor paraguayo en la internet, te invitamos a que sigas Humor Paraguayo. Las mejores bromas, los mejores memes y los mejores bloopers paraguayos de la internet. Podés fijarte aquí abajo mismo en la descripción de este video. Ahí abajo
abajo, fíjate ahí abajo y dale clic al enlace. Queremos comentarle a nuestro público que más adelante estaremos regalando libros, El Veroneí ilustrado y Voces del Olimpo de Ricardo Ramírez. ¡Sí! ¡Frase célebre de los paraguayos! Y también el diccionario del paraguayo, el Veroneí ilustrado. Estaremos sorteando los siguientes programas. No se olviden de compartir este video con todos sus amigos. Nos vemos en el próximo vlog.